Oculto en el pasado de China, yace uno de los grandes secretos de la historia. Muchos de los grandes inventos y descubrimientos de la historia humana se hicieron allí. Descubra las antiguas invenciones chinas y el increíble impacto que han tenido en nuestro mundo. Antiguas invenciones chinas. China. El Reino Central. La civilización más antigua de la Tierra. Desde tiempos de Marco Polo, esta exótica tierra ha llamado poderosamente la atención del mundo occidental. Pero también la ha visto como un país atrasado, con Europa con siglos de ventaja en ciencia y tecnología. Un dragón que dormitaba mientras el ingenio occidental creaba nuestro mundo moderno. Hace 160 años, la Marina británica subrayó la sensación de superioridad de Occidente. En 1842, una flota de barcos de vapor impulsados por ruedas de palas se preparaba para la batalla en la costa de China. Se sorprendieron al descubrir que la flota china también contaba con algunos barcos de ese tipo. Los ingleses abrieron fuego. Las naves chinas no eran rival para los modernos cañones británicos. Los orientales se dieron cuenta de que no tenían posibilidades frente a la superior tecnología militar de los invasores occidentales. Se rindieron apenados. El comandante W.H. Hall era primer oficial de uno de los victoriosos barcos británicos. Escribió sobre su sorpresa ante la rapidez con que los chinos habían copiado la idea del barco de palas. El gran avance de la marina china fue la construcción de varios barcos de palas. La idea debió llegarles a través de las muchas noticias que hablaban de la extraordinaria potencia de nuestras naves. El comandante Hall no pudo estar más equivocado. De hecho, lejos de copiar a los ingleses, los chinos habían recuperado un antiguo invento suyo. 1000 años antes, habían tenido flotas enteras de barcos de palas. Ya en el siglo XII, estos alcanzaban una longitud de 90 metros con tripulaciones de hasta 800 hombres. El barco de guerra a palas. Tan solo uno de los muchos e increíbles inventos chinos. Inventos desconocidos para los occidentales. Como otros europeos de la época, el comandante Hall creía que todo lo importante era obra de Occidente. Pero estaba equivocado. En 1974, 3 campesinos hicieron un increíble hallazgo arqueológico que demostraría que la tecnología de los antiguos chinos era la más avanzada del mundo. Los agricultores encontraron piezas rotas de una estatua mientras cavaban un pozo. Habían descubierto uno de los legendarios guerreros de terracota de Qin Shi Huang, el primer emperador de China. La excavación de una cámara subterránea reveló miles de soldados en orden de batalla. Todo un ejército diseñado para seguir a su emperador a la eternidad. 250 años antes de Cristo, esta poderosa fuerza conquistó todos los reinos rivales de China y los unificó en un imperio. ¿Qué hizo invencible a este ejército? Los arqueólogos han encontrado parte de la respuesta. Originariamente, estos guerreros de terracota iban equipados con armas auténticas. Armas prácticamente desintegradas cuando se hizo el hallazgo.
Pero los arqueólogos encontraron restos de metal de las armas esparcidos en torno a las figuras. De entre el polvo surgieron espadas aún afiladas después de 2 milenios. También descubrieron disparadores de ballestas hechos en bronce. Tan complejos como cerrojos de rifles modernos, estos mecanismos de precisión denotaban una tecnología adelantada a su tiempo, en 1300 años. Hace 2 milenios, no había nadie más en la Tierra capaz de hacer algo igual. Y mucho menos los cientos de miles que encargó el emperador para su ejército. Con estas ballestas, las tropas chinas se convirtieron en las más temidas del mundo. En los siglos siguientes, las ballestas chinas serían incluso más letales. Idearon acoplarle un cargador de flechas, creando la primera ametralladora del mundo. Una fuerza de 100 hombres equipados con estas armas letales podía disparar 2000 flechas en solo 15 segundos. Miles de años después, los soldados chinos seguían usando ballestas contra los invasores británicos. En el siglo XIX ya era un arma ridículamente obsoleta, pero hace 2000 años fue una de las invenciones tecnológicamente más avanzadas del mundo. Junto a la ballesta, los antiguos ejércitos chinos tenían otra arma secreta: los primeros estribos de metal de la historia. Estos se fundieron en China en el siglo IV a.C. Los europeos no tuvieron estribos hasta la Edad Media. Hasta entonces los guerreros europeos tenían que agarrarse a la crin del caballo para no caerse. El invento oriental permitió a los caballeros occidentales equipados con armaduras pesadas no caerse del caballo y dominar a los campesinos. Pero a pesar de estas innovaciones militares, la gran ventaja tecnológica de la antigua China sobre el resto del mundo no se encontraba en manos de los soldados, sino en manos de los agricultores. El invento que quizás haya tenido mayor impacto en la historia del mundo fue el arado de hierro. Con esta increíble innovación, los campesinos podían arar hasta el terreno más compacto. Estos primeros arados tenían alas para ir retirando la tierra y reducir la fricción. Y la lista de innovaciones agrícolas no había hecho más que empezar. Los chinos fueron los primeros en plantar sus cosechas en surcos. Hacerlo así dejaba suficiente espacio a las semillas para crecer. Los primeros europeos, por su parte, sembraban a mano. Con esta técnica se desperdiciaba simiente porque las aves se la comían. Los chinos, por su parte, usaban sembradoras para plantar en surcos y a profundidad, a salvo de las bandadas de pájaros. Los antiguos agricultores chinos transportaban pesadas cargas con lo que llamaban buey de madera y que nosotros llamamos carretilla, uno de esos artilugios que parece que nadie necesitaba inventar. Pero lo creamos o no, en Europa no hubo carretillas hasta el siglo XI o XII. La imagen más antigua que se conserva de un ejemplar chino tiene 1000 años de antigüedad. Las primeras sembradoras y arados de hierro europeos también fueron copiados de los chinos.
Estos inventos desembocaron en la revolución agrícola del viejo continente. Y esta, a su vez, llevó a la revolución industrial. Irónicamente, parte de la base de la modernización de Occidente llegó de China. Así que el progreso de nuestro mundo moderno no fue un fenómeno exclusivamente europeo, como todo el mundo piensa. La agricultura en la que destacaban los chinos dependía mucho del control del agua. Dominar la tecnología necesaria para hacer que llegara agua a vastas extensiones de tierra y permitir que aumentara la productividad hizo que el imperio chino superara a otros pueblos. Un invento chino particularmente ingenioso para el control del riego es la bomba de cadena, que data del siglo I después de Cristo. Accionada por viento o pedal, esta bomba podía elevar enormes cantidades de agua a niveles más altos para regar más campos. Se convirtieron en las primeras cintas transportadoras. Este artilugio se exportó a todos los rincones del mundo, incluyendo Tailandia, donde hoy se siguen encontrando versiones modernas accionadas por el viento. Los chinos también aprendieron a usar el agua para el transporte. Las grandes dinastías construyeron canales para suministrar grano a las capitales. Y el más grande de todos fue el Gran Canal. Uno de los logros de la ingeniería más asombroso y menos conocido de la historia. El equivalente acuático de la Gran Muralla. Fue construido con la idea de conectar el fértil sur con el árido norte. El Gran Canal mide 2.400 kilómetros de longitud, el equivalente a la distancia entre París y Roma. Miles de campesinos construyeron este canal desde el siglo VI al XIII, trabajando el campo durante el día y excavando por la noche. Llegaron a abrir 1.700 kilómetros en 3 años, a mano. Con los siglos, China terminaría entrecruzada por una red de canales navegables. Sus ingenieros idearon un original modo de salvar las diferencias de nivel. Son las esclusas, un invento tradicionalmente atribuido a Leonardo da Vinci. Pero se construyeron en China cientos de años antes de que naciera Leonardo. La esclusa tiene 2 compuertas. El barco entra por una que se cierra detrás de él. Entonces, el nivel del agua sube o baja para igualarse con el tramo siguiente. Cuando termina el proceso, se abre la otra puerta para dejar pasar a la nave. Se construyeron miles de puentes para salvar esta enorme red de canales. Mientras los romanos necesitaban varios arcos para salvar ríos anchos, los chinos lo superaban con solo uno. Pasarían siglos antes de que este radical diseño fuera adoptado en Europa. Los poetas describieron estos puentes como arcoíris sobre las olas. Su elegante forma respondía a una finalidad práctica. Las barcazas podían pasar fácilmente por debajo, estimulando así el comercio fluvial. Hace 1000 años, las cosechas llegaban del campo a través de los canales. Las ciudades de China se convirtieron en las más grandes y prósperas del mundo. China era el pariente rico del resto del mundo. Fue el resultado de siglos de gestión agrícola. Los mercados permanecían abiertos las 24 horas del día. Las calles se llenaban de mercaderes, vendedores ambulantes, artistas, adivinos, compradores y multitud de curiosos.
En aquel tiempo se decía que había más ricos en una sola calle de China que en una ciudad europea. Solo unos cuantos occidentales tuvieron la suerte de visitar China en su mejor momento. Entre ellos estaban los comerciantes venecianos Marco Polo y sus hermanos. Fueron testigos de las incontables maravillas que no llegarían a Europa hasta siglos después. Por ejemplo, los primeros restaurantes del mundo. Equipados con mesas y menús, estos restaurantes ofrecían al pueblo por primera vez en la historia la oportunidad de comer fuera de forma barata. Así pudieron disfrutar de los primeros licores destilados del mundo, incluyendo el sake, el brandy y el whisky. Marco Polo quedó especialmente impresionado por los fideos que, según la leyenda, introdujo en Occidente, pero no está muy claro. Es más probable que los espaguetis llegaran a Europa desde China unos siglos antes a través de comerciantes árabes. Algunos restaurantes servían especialidades tan sabrosas que el Palacio Imperial las encargaba para sus banquetes. Probablemente fue el ejemplo más antiguo de comida para llevar. Paseando por sus calles, Marco Polo pudo haber visto las primeras sombrillas plegables. En Francia e Inglaterra no aparecerían hasta mediados del siglo XVII, cuando se pusieron de moda los objetos orientales. La sombrilla plegable fue probablemente uno de los muchos artilugios introducidos en Occidente desde China. ¿Y es posible que allí jugaran al fútbol hace 2000 años? Este moderno deporte se originó en Inglaterra en 1863 y se extendió a todo el mundo. Pero hay datos de que en China se jugaba al fútbol hace 2000 años. Los grabados muestran a nobles y plebeyos jugando con una pelota de cuero inflada. Los escritos antiguos nos cuentan que usaban los pies y el cuerpo, no las manos, para lanzar el balón. Quizá el deporte más famoso del mundo se jugara por primera vez en China. Aunque los antiguos griegos también podrían tener algo que decir. Y lo creamos o no, la versión más antigua del golf parece ser un juego chino mencionado por primera vez en textos del siglo X. Era muy popular entre los soldados y a veces incluso lo practicaban los emperadores. Se jugaba con palos de bambú, pelotas de maderas nobles y agujeros en el suelo marcados con banderas. Un antiguo mural representa a unos golfistas con sus caddies. Claramente uno de ellos está estudiando el golpe. Sin embargo, no hay duda de que Escocia fue el lugar de nacimiento del golf moderno que inventaron en el siglo XIV. Y parece que el entusiasmo chino por inventar nuevos deportes sigue vivo. Esto es pelota a 3 redes. 1, 2 y 3 redes. Pelota a 3 redes. Esta pelota la he inventado yo. Es un nuevo deporte. A la gente le gusta mucho. Recientemente han salido a la luz pruebas de que otro juego apreciado en Occidente pudo haberse desarrollado a partir de una antigua técnica china de adivinación. El ajedrez surgió en el siglo V después de Cristo en el noroeste de la India, según la versión más extendida. Pero algunos eruditos sugieren que el ajedrez se desarrolló a partir de una antigua técnica adivinatoria china. Dos jugadores intentarían leer el equilibrio de las fuerzas del yin y el yang en el universo. Las piezas del tablero representarían al Sol, la Luna, los planetas, las estrellas, las constelaciones y el río en medio, la Vía Láctea. Los historiadores suponen que este juego pasó a la India, donde la lucha entre el yin y el yang se transformó en una batalla entre dos ejércitos humanos, como el ajedrez que conocemos.
Hoy nos parece que las cometas son juguetes exclusivos de los niños, pero en la antigua China era un tema muy serio. Algunas de las más antiguas fueron usadas por el ejército. Durante la batalla, los soldados volaban cometas sobre las murallas de la ciudad enemiga y usaban la longitud de la cuerda para determinar la distancia. Así podían saber qué longitud debía tener el túnel a excavar para pasar por debajo de la muralla. Las cometas militares tenían formas de halcones, quizá para engañar al enemigo y hacerle creer que eran aves de verdad. Pero esta treta no siempre funcionaba. Según los escritos, el enemigo también abatía cometas. Este es quizá el primer ejemplo de fuego antiaéreo. Los relatos históricos también nos cuentan que las cometas se usaban para arrojar información subversiva sobre las fuerzas enemigas. Fueron los primeros lanzamientos de octavillas de la historia. A principios del siglo XIX, Sir George Cayley, el padre británico de la aeronáutica moderna, estudió las cometas para diseñar el primer planeador del mundo. El chofer de Sir George hizo un corto vuelo, pero después de un accidentado aterrizaje, presentó su renuncia diciendo: «Señor, me contrató para conducir, no para volar». Los hermanos Wright usaron el planeador de Cayley como modelo para construir su primer avión. Muchos siguen creyendo que Orville y Wilbur, en Kitty Hawk, se convirtieron en los primeros seres humanos en volar como un pájaro. Pero según los registros oficiales chinos, no es así. Está escrito que en el año 550 después de Cristo, el pasatiempo de un emperador loco era usar reclusos como pilotos de pruebas en cometas humanas. Uno logró volar casi 3 kilómetros. Sin embargo, la función más rara de la cometa fue como herramienta adivinatoria. Marco Polo recogió esta práctica. Antes de que un barco iniciara su viaje, la tripulación hacía una gran cometa y buscaba a algún necio o borracho para atarlo a ella. Si lograban hacer volar a la infortunada alma, los comerciantes abordaban el barco. Si no lograban izarlo, era un mal augurio y el barco se quedaba en puerto todo el año. Todo lo que sube baja, y naturalmente los chinos se interesaron por los paracaídas. La invención del paracaídas es atribuida normalmente a Leonardo da Vinci. Sin embargo, los chinos ya los empleaban 1500 años antes que Leonardo. En 1688, el embajador francés en Tailandia vio a acróbatas chinos usando paracaídas. Tras leer el informe del emperador, el inventor europeo de este artilugio, el francés Louis-Sébastien Lenormand, se inspiró en él para hacer pruebas. Occidente sigue pensando que los europeos fueron los primeros en volar globos. Pero los pioneros fueron, cómo no, los chinos. Habitantes de tribus del sur de China, cerca de la frontera con Tailandia, pudieron haber sido los primeros en enviarlos al aire. Contamos con el relato de primera mano de un europeo. Los globos ascendían rápidamente. Cuanto más subieran, más suerte daban a sus propietarios. A veces había hasta 20 globos flotando en el negro cielo. Pero quizá el globo más antiguo sea un juguete infantil. Hace más de 2000 años, los niños chinos hacían globos de aire caliente en miniatura con cáscaras de huevo.
Otro juguete tuvo una sorprendente influencia en la historia de la aviación. En el siglo IV después de Cristo, los niños chinos jugaban con unas aspas que recibían el nombre de libélula de bambú. Después apareció otra versión con un mecanismo de cuerda. En 1842, Sir George Cayley diseñó el primer helicóptero viable basado en el juguete chino. Así, el antiguo juguete se convirtió en el antepasado directo del rotor y la hélice del helicóptero. La libélula de bambú china solo servía para entretener, pero 1400 años después fue uno de los elementos clave en el nacimiento de la aeronáutica moderna. Otra oculta contribución china a lo que hoy consideramos tecnología nacida en Occidente. Marco Polo, recorriendo las ciudades chinas y sus maravillas, debió pensar que había muerto y había ascendido a los cielos. Pero los chinos siempre han sufrido más de lo debido. Inundaciones, guerras y enfermedades se han cobrado muchas vidas. Y siempre han sufrido violentos temblores. En el año 132 después de Cristo, un hombre afrontó el problema de los terremotos. Se llamaba Chang Han. Sabio al servicio de la corte imperial, era un brillante matemático e ingeniero. Se dice que él fue el primer hombre en describir una tierra redonda en el espacio infinito y en desarrollar líneas de longitud y latitud para los mapas. Los chinos llamaron a este método lanzar una red sobre la Tierra. Chang Han sabía que para el auxilio y control de zonas del imperio alcanzadas por un terremoto, la corte imperial tenía que saber inmediatamente cuándo y dónde se había producido. Desarrolló una máquina que indicaba la dirección en la que estaba ocurriendo el terremoto en cualquier punto del imperio, aunque no se sintiera ningún movimiento en la capital. Al más ligero temblor, un péndulo invertido soltaba una bola de bronce que caía de la boca de un dragón a la de un sapo de bronce. Sabiendo qué bola caía, la corte imperial podía determinar la dirección del epicentro del terremoto. Los informes de la corte narran cómo en una ocasión la bola cayó y no se percibió ninguna sacudida. Los escépticos consideraron el invento de Hank un engaño. Pero varios días después, un mensajero llegó a la capital con noticias de un terremoto a 600 kilómetros en la dirección que la bola había indicado. Era la prueba. Chang Han había construido el primer detector de terremotos del mundo. Los sismógrafos modernos comenzaron a desarrollarse en 1848, casi 2000 años más tarde. Eruditos chinos como Chang Han se sintieron intrigados por fuerzas invisibles al ojo humano. Inventaron extraños objetos para detectar y medir estas misteriosas fuerzas. Un ejemplo de estos milagrosos instrumentos es el espejo mágico de bronce, inventado en China a principios del siglo V después de Cristo. Cuando su superficie pulida era expuesta a la luz del sol, el dibujo grabado en la parte de atrás del espejo se reflejaba en la sombra, como si los rayos de luz atravesaran el bronce. Los científicos occidentales tardaron más de 100 años en descubrir el secreto. La superficie del espejo pulido contiene diminutas variaciones que el ojo no puede detectar. La precisa elaboración de estos espejos es prueba de la avanzada habilidad metalúrgica de los antiguos chinos. Así lo demuestran estas vasijas, uno de los objetos más impresionantes de la ciencia china antigua.
Estos cuencos de bronce están proporcionados con tal precisión que cuando se frotan las dos asas a una cierta velocidad, el agua salta hasta 1 metro de altura. Supuestamente era así como el emperador se lavaba la cara. Estos cuencos de bronce son auténticos triunfos de la técnica de fundición. Como el sismógrafo, construido para medir la misteriosa fuerza de las vibraciones. Pero Chan Han y otros eruditos se sintieron especialmente fascinados por la fuerza invisible más misteriosa de todas: el magnetismo. El resultado de esta fascinación fue la creación de la primera brújula magnética del mundo, el Sinan. A un trozo de magnetita, mineral que tiene propiedades magnéticas, se le daba forma de cucharón y se colocaba sobre un tablero pulido. El centro circular del tablero representaba el cielo, el cuadrado la tierra y el cucharón la Osa Mayor. Esta constelación era especialmente sagrada, ya que 2 de sus estrellas siempre apuntan a la estrella polar. El emperador era el homólogo terrenal de la estrella polar, alrededor del cual giraban el resto de las estrellas. El maestro Confucio dijo: el que gobierne virtuosamente podrá ser comparado con la estrella polar, que mantiene su lugar mientras el resto gira a su alrededor. Todos los que visitaban al emperador debían sentarse al sur de él para que pareciera que las estrellas rotaban en torno a su cabeza. Los altos funcionarios que rodeaban al emperador eran representados como las constelaciones que giran alrededor de la estrella polar. El Sinan era un instrumento místico usado no para la navegación, sino como herramienta para la geomancia o Feng Shui. El Feng Shui es una técnica para alinear ciudades y casas en armonía con las fuerzas de la Tierra, fuerzas detectadas con la ayuda de esta brújula. El Sinan evolucionó hacia brújulas más complejas de Feng Shui que siguen en uso hoy en día. Cientos de años antes de que se usara la primera brújula en un barco europeo, pequeñas fábricas de China producían una gran variedad de diseños. El primer prototipo de compás náutico del mundo fue llamado la tortuga magnética. La dirección de la aguja indicaba el sur. La aguja iba unida a un imán oculto en el interior de la figura. Hacia el año 850 de nuestra era, los barcos chinos empezaron a llevar una brújula de agua para ayudarles a navegar con mal tiempo y tormentas cuando no disponían de la ayuda del sol o las estrellas. Este sencillo compás náutico apuntaba al sur, a diferencia de los actuales. Muchos historiadores aseguraban que los marineros europeos trajeron la brújula de China. La brújula fue descubierta en China alrededor del año 1200. Nuestra información es que estas eran muy comunes en Europa en el siglo XVI. Al principio fueron importadas por los venecianos y las vendían en el Mediterráneo y el norte de Europa. Tenemos pruebas de su uso en Europa en el siglo XVI y también de su existencia en China hacia el año 1200. En el siglo XVI, en los barcos occidentales, el uso de la brújula estaba rodeado de magia y superstición. Como el inexplicable poder de una aguja imantada para encontrar el norte parecía magia negra, pilotos de la época de Colón ocultaban sus brújulas a la tripulación para no ser acusados de tratos con Satán.
Estos primeros navegantes también creían que el mal aliento podía desmagnetizar la aguja, por lo que solían evitar las cebollas y el ajo en sus comidas. Para contrarrestar estas supersticiones, los marineros hacían grabar la Santa Cruz en el compás. Eso les tranquilizaba. Las brújulas de un cierto periodo tienen un adorno con volutas señalando el este. Esta práctica se suspendió en torno al año 1850. Era una tradición basada en una práctica aún más antigua, que consistía en colocar una cruz en el este de la brújula, porque desde la perspectiva y la posición europea representaba la dirección de Tierra Santa. Las brújulas modernas mantienen el equilibrio a pesar de las olas con el uso de la suspensión cardán, que apareció en Europa ya en el siglo IX. Pero fue inventada por los chinos, no más tarde del siglo II a.C. Este invento es la base del moderno giroscopio, que hace posible la navegación y los pilotos automáticos de la aviación moderna. Pero la aplicación original de este objeto en China podría sorprendernos. Eran usados por los nobles que hacían viajes nocturnos en sus palanquines. Podían ver, gracias a lámparas montadas en estas bolas que permanecían verticales a pesar del movimiento. Los europeos siempre habían atribuido el invento de la brújula a los chinos, pero por razones equivocadas. Los europeos habían oído hablar de un famoso carruaje chino que siempre apuntaba al sur, sin importar hacia dónde girara. Parecía una brújula, pero su funcionamiento no tenía nada que ver con el magnetismo. El carruaje que señalaba al sur, la primera máquina de navegación del mundo, fue inventado en China en el siglo III después de Cristo. Tenía una estatua de jade de un ser inmortal en lo alto, que siempre apuntaba al sur, sin importar hacia dónde girara el carruaje. Complejos engranajes permitían al carro girar en torno a la figura fija del inmortal. Los ejércitos chinos usaron estos carruajes con el fin de orientarse siglos antes de la invención de la brújula magnética. En el siglo X, los chinos habían inventado el cuentakilómetros para medir la distancia recorrida. Lo llamaron el carruaje de tambor medidor de Li. El Li era el equivalente chino a nuestros 1500 metros. Las ruedas principales hacían girar a unos engranajes reductores, de manera que el último eje solo se movía cuando el carro hubiera recorrido un li. La secuencia terminaba cuando un retén hacía que una figura mecánica de madera tocara un tambor a cada medida recorrida. Otro juego adicional de engranajes hacía que otra figura tocara el tambor cada 10 li. Los chinos también inventaron novedosas formas de viajar por tierra. Ya en el siglo VI de nuestra era, ponían velas a sus carretillas para que el viento ayudara a empujarlas. Pero este no fue el fin de sus ambiciones de navegación terrestre. En el 500 después de Cristo, un famoso filósofo chino construyó un carruaje impulsado por el viento que podía transportar a 30 hombres y recorrer cientos de kilómetros al día. Estos vehículos terrestres a vela causaron sensación en Europa durante el siglo XVI, inspirando pinturas y poemas. Los chinos nunca han sido considerados hábiles navegantes, probablemente por la inferioridad de sus barcos durante los enfrentamientos con la marina inglesa en el siglo XIX. Pero, sorprendentemente, lideraron la construcción naval y las técnicas de navegación durante miles de años. Sus veleros fueron popularmente conocidos en Occidente como juncos.
Eran tecnológicamente muy avanzados y quizá los barcos más marineros jamás construidos. Las antiguas velas chinas tenían una clara ventaja sobre las europeas. Estaban hechas de varas de bambú con tejido en medio. El bambú también mantenía tensas las velas y éstas cumplían su función, incluso con agujeros. Las velas se podían izar y arriar rápidamente, como las persianas venecianas. Se podía hacer fácilmente desde cubierta, requiriendo menos mano de obra. Por el contrario, los marineros occidentales tenían que subir a las jarcias recorriendo las vergas para recoger o largar velas cada vez que cambiaba el viento. En caso de tormenta, los marineros orientales no tenían que arriesgar sus vidas trepando por las jarcias, como hicieron los occidentales durante siglos. Los chinos también inventaron las velas dispuestas de proa a popa, en línea con el eje del barco. Estas velas les permitían navegar contra el viento, avanzando en zigzag. Hasta que los europeos las copiaron en el siglo XV, no pudieron navegar con el viento en contra. El timón fue otra innovación adoptada por los europeos. Los barcos chinos se dirigían con un timón colocado en la popa que podía subir o bajar, una ventaja en las aguas poco profundas de ríos y canales. Los marineros europeos tenían que girar sus naves mediante remos hasta que copiaron el timón. Muchos occidentales siguen pensando que los constructores del Titanic inventaron los compartimentos estancos llamados mamparos, aunque no lograran mantener el transatlántico a flote. Pero los chinos construyeron sus cascos con mamparos en el siglo II a.C. El bambú inspiró la idea porque los tallos están formados por secciones o cámaras. Si el casco de un barco solo tiene una cámara y se inunda, se hundirá. Pero si el casco tiene una serie de cámaras independientes selladas y se inunda una, se mantendrá a flote. Marco Polo vio barcos construidos con mamparos en China y lo describió en 1295. Pero ningún europeo copió el concepto hasta el año 1782, cuando la idea llegó a Europa de la mano de un arquitecto naval británico. Con la ayuda de la tecnología de construcción naval china, Gran Bretaña construyó su armada y forjó su imperio. Irónicamente, cuando comenzaron las guerras del opio, tanto ingleses como chinos se habían olvidado de esta transferencia de tecnología. Qué diferente habría sido el resultado si los dos países se hubieran enfrentado antes. Desde el siglo X al XV, los barcos de guerra chinos fueron los más poderosos del mundo. Contaban con formidables armas, incluyendo el primer lanzallamas del mundo. Esta arma tiene un origen sorprendente. En el año 675, los bizantinos usaban una especie de lanzallamas. Lanzaba ráfagas de fuego como una gran jeringa. Los chinos inventaron los primeros lanzallamas continuos en el siglo X.
Usaban dos pistones, otro invento chino, para lograr un flujo incesante de llamas. Este aparato tenía dos válvulas de admisión. Independientemente de por dónde se empujara o tirara el émbolo, el aire podría entrar por un lado y salir comprimido por otro, produciendo un chorro continuo de llamas. Quizá el arma más impresionante inventada por la Armada china fue el cohete multifase. Después de su lanzamiento, este cohete podía sobrevolar el agua a 1 metro de altura durante 2 kilómetros. Cuando se quedaba sin propulsión, la pólvora del interior explotaba, lanzando cohetes flecha y destruyendo el barco enemigo. Este antiguo cohete chino llamado el Dragón de Fuego viniendo del agua fue el precursor del moderno misil antibuque Exocet. Los poderosos barcos de guerra chinos podían haber dominado fácilmente a los europeos del siglo XVI. Pero ¿por qué durante las guerras del opio a mediados del siglo XIX la Marina británica venció con tanta facilidad? Una de las razones fue la finalización del Gran Canal. Esto facilitó el transporte del grano al interior del país, evitando así las peligrosas aguas de la costa. La demanda de barcos de alta mar cayó en picado, y eso acabó con la gran flota de guerra china. Ya no volverían a dominar los mares. Y lo que es más, la facción conservadora confuciana de la corte se impuso a sus rivales. En su visión del mundo, era impropio ir al extranjero mientras los padres vivieran. Los países extranjeros poco tenían que ofrecer a la prosperidad ya presente en el reino central. La Gran Muralla fue restaurada. Pero hace 500 años, cuando los europeos empezaron a recorrer el mundo, China sellaba sus fronteras. Esta muralla reforzada también fortificó la corriente de pensamiento contraria a la influencia del mundo exterior. Pero sin la importación de creaciones como el timón, la brújula y técnicas de navegación, los ingleses nunca hubieran forjado un imperio. Ni Colón hubiera podido viajar a América. Sin la llegada del estribo, que les permitió mantener el equilibrio a caballo, los caballeros europeos nunca hubieran vivido los tiempos de la caballería andante. Quién sabe si los hermanos White hubieran hecho su histórico vuelo sin las cometas chinas. Sin los antiguos inventos agrícolas chinos, el mundo de hoy sería diferente. Occidente, basándose en inventos chinos, superó a Oriente. Hoy, pocos conocen, en Oriente u Occidente, la contribución china a la creación de nuestro mundo moderno.